Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que se visualice este video. Mi nombre es Oswaldo Valdemar Gómez Arcos, actualmente estudiante de la maestría en educación en la Universidad IEXPRO. A continuación, presentaré mi tema de investigación y la defensa de mi tesina, el cual lleva por nombre Factores que inciden en la deserción escolar de los estudiantes de la Escuela José Emilio Granjales. El tema principal de esta exposición viene siendo la deserción escolar en la Escuela Telesecundaria José Emilio Granjales. Como se sabe, a lo largo de la historia, la educación ha tenido contratiempos y se ha visto afectada por diversos fenómenos que, que afectan al instituto y a los alumnos como tal. Y es aquí donde la deserción escolar, el abandono escolar, eh, ha tocado a las puertas de mi institución, en la cual llevo trabajando por más de 3 años. Bueno, la problemática principal por la cual me decidí en explorar esta investigación acerca de la deserción escolar es que al principio de esta última generación que egresó hace 3 años, la matrícula constató de 105 alumnos inscritos al nivel telesecundaria. Para el segundo año de esta generación, desertaron 10 alumnos y para el tercer año desertaron otros 10 alumnos. Y antes de concluir la etapa secundaria, 5 alumnos más desertaron de sus estudios. Es por ello que nace esta intriga de saber del porqué de este fenómeno. Y es el planteamiento por el cual hoy nos encontramos exponiendo esta investigación. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Bueno, pues como se puede leer, es la creación de un marco referencial sobre la situación de la deserción escolar en mi telesecundaria José Emilio Granjales. Y también es encontrar factores en común que inciten a la deserción escolar para poder diseñar pues una estrategia de atención a esta problemática. Bueno, a continuación expongo un poco de cuáles fueron los fundamentos teóricos de los cuales me sostuve para poder realizar esta investigación, entrando ya de lleno a los autores utilizados para fundamentar este trabajo. Me vi de distintas fuentes, distintos autores. Cabe mencionar que dentro de este tema de la deserción existe variedad de autores. Sin embargo, yo me basé de unos cuantos. A continuación presento algunas de sus definiciones y cómo es la concepción que ellos tienen acerca de la deserción escolar. Para empezar, la Secretaría de Educación Pública, SEP, en el 2012, define la deserción como la renuncia a las actividades escolares antes que concluya el ciclo escolar. Otros autores como Ruiz, García y Pérez en el 2014, en su obra Causas y consecuencias de la deserción escolar en el bachillerato, definen la deserción escolar como el abandono de los estudios de un plantel educativo por cualquier otra razón. Otro autor, Luis Eduardo González, en el 2005, en su obra Estudios sobre la repitencia y deserción de la educación superior chilena, nos define la deserción como la cantidad de estudiantes que abandona el sistema de educación superior entre uno y otro periodo académico, semestre o año. Otro autor, como Joaquín Mirata Miró, en su obra Análisis del perfil y de las causas de abandono en la educación superior, nos la define como
cuando el alumno no reingresa a los estudios que ha iniciado, no se registra en la matrícula en otro programa de una universidad o abandona definitivamente la institución de educación. Eh, Otro autor como Cristian Díaz Peralta, 2007, en su trabajo Modelo Conceptual para la Deserción Estudiantil, nos menciona que el abandono nos la define como el abandono voluntario que puede ser explicado por diferentes categorías, ya sea socioeconómicas, individuales, institucionales y o académicas. Bueno, estos autores fundamentan lo que es mi trabajo y a grandes rasgos concuerdan mucho en ciertos puntos, varían en ciertas opiniones, pero al final concluyen en resultados muy parecidos. Sin embargo, como presento a continuación, uno de los autores principales, de los cuales estos otros autores también se han basado para investigar el tema de la deserción, es Vicente Tinto, 1987, en su obra El abandono de los estudios superiores, una perspectiva de las causas del abandono y su tratamiento. Aquí el autor nos habla a profundidad de una investigación que él hace acerca de la deserción escolar y nos da puntos muy importantes para poder nosotros guiarnos y poder llegar a mejores resultados. Para empezar aquí hago mención de 4 puntos muy importantes que nos menciona este autor. Este autor nos lo describe como, número 1, un proceso. Condiciones bajo las que sucede una fallida integración al ámbito académico o social de las instituciones. Número 2, las características del individuo en materia de compromiso con metas atrasadas a nivel personal e institucional, que podría ser también una de las causas que él nos aporta. Número 3, un proceso longitudinal por el que el individuo modifica sus objetivos, pensamientos y conductas de acuerdo con la experiencia ya ganada en la institución educativa. Aquí también el autor se va por la institución, que también puede ser un factor por el cual el estudiante decide desertar de sus estudios. Y número 4, una serie de eventos sociales externos que tienen un impacto en su decisión de desertar. Esto lo atribuye más a factores externos, que más adelante veremos un poquito más a detalle, de el porqué de la deserción de ciertos alumnos. Bajo estas primicias es la que fundamenté este trabajo y busqué estructurar mejor mi tema y cómo estudiarlo. Este autor nos da teorías que él llegó a concluir bajo su investigación. Una de estas, hago mención, es la teoría psicológica, en el cual él nos menciona que la conducta de los estudiantes refleja atributos propios y específicos relacionados con las características psicológicas de cada individuo. Eh, Aquí el autor menciona que influye mucho la personalidad del alumno, la disposición que él tenga, motivación, habilidades que él pueda tener y capacidad que él crea poder tener para concluir sus estudios o hacer frente a los retos que conlleva el estudio. Otra teoría también que nos menciona este autor es la teoría social y ambiental. Aquí nos menciona que el éxito o el fracaso estudiantil son moldeadas por las mismas fuerzas que configuran el éxito social en general y que definen el lugar que los individuos y las instituciones ocupan en la sociedad. Y hace mención de elementos importantes para poder predecir el éxito escolar, ya sea el estatus social individual, antecedentes culturales y entre otros.
que como nos menciona aquí, son factores que también obligan al alumno a tomar esta decisión. También nos menciona otra teoría que, que causa la deserción escolar, que podría ser también las fuerzas económicas. Aquí nos menciona el autor que el estudiante contrasta los beneficios vinculados a la obtención de un determinado grado en una determinada institución con los recursos financieros necesarios para hacer frente a la inversión que supone estudiar. Aquí hace una comparación entre que el estudiante, pues, hace una comparación en cuáles son los beneficios que puede obtener al estudiar cierta materia, cierta carrera o cierto grado escolar. Otra teoría que nos menciona también son las organizacionales. Aquí los factores que influyen son en la complejidad institucional, los recursos disponibles, el ambiente, la existencia de estímulos diversos sobre la socialización del estudiante. Son factores que también el alumno muchas veces le afectan para poder concluir sus estudios. Y otra que nos menciona otra teoría es la interaccional. La conducta del estudiante es resultado de la interacción dinámica y recíproca entre los ambientes y los individuos. Son diversos factores que llegan a moldear el pensamiento del alumno para poder llegar a decidir tomar la decisión de desertar. Una vez tocado el tema de la fundamentación teórica de esta investigación, paso a hablar de la metodología que fue utilizada para llevar a cabo dicha investigación. Para esto utilizamos un enfoque cualitativo. Hernández, Fernández y Baptista, 2010, en su obra Metodología de la Investigación, nos dicen que el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes, individuos o grupos pequeños de personas, acerca de los fenómenos que los rodea para profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados. El paradigma que utilizamos es el interpretativo. Es un enfoque cualitativo que busca comprender la realidad social desde la perspectiva de los individuos. Y el tipo de investigación que utilizamos es exploratoria descriptiva. Bueno, aquí tocamos el apartado también de metodología. En este caso, como muestreo, utilizamos un muestreo de caso típico. El muestreo de caso típico es una técnica donde se seleccionan individuos o unidades que reflejan las características o experiencias promedios y normales de un fenómeno. Para esta investigación, los instrumentos que utilizamos fueron los más sencillos y supongo que igual muchos de los más utilizados, que sería una entrevista con no más de 20 reactivos que profundizan en cada individuo para poder conocer mejor la opinión que ellos tienen acerca de este fenómeno de la deserción escolar. Y también un test motivacional para comprender cuál es su perfil en cuanto a la motivación educativa que ellos tuvieron o tienen acerca de su experiencia. Bueno, para esta investigación yo me vi en la tarea de buscar al número de alumnos que me prestaran su tiempo, al mayor número de alumnos que me prestaran su tiempo para poder aplicarles esta entrevista. Sin embargo, fueron muy pocos los que pude encontrar y los que aceptaron realmente participar en ella.
En total, me vi utilizando y escuchando y entrevistando a 5 alumnos, los cuales ya tenían cierto tiempo de haber abandonado sus estudios. Uno de ellos ya tenía aproximadamente 4 años, otro tenía apenas un par de meses en desertar y así. Quise buscarlo de esa manera porque igual por las circunstancias de la investigación, el tiempo y todo lo que conlleva hacer una buena investigación fue de lo cual me pude proporcionar. Eh, Realicé esta investigación uno por uno, haciendo las entrevistas, aplicándoles el test y al final obtuve ciertos resultados, los cuales nos dan un panorama y un marco un poquito más amplio de lo que, de los factores que inciden en la deserción escolar. Aquí hago muestra de unas tablitas que yo diseñé sencillas, pero que nos mencionan mucho de las circunstancias por las cuales los alumnos toman esta decisión. Aquí menciono uno de los factores que más resaltó fue el factor económico, con un 80% de los participantes, los cuales mencionaron que ese fue el motivo principal por el cual desertaron de sus estudios. Otro 20% mencionó que los factores motivacionales también influyeron mucho en esta toma de decisión, ya que, como ellos mencionaban, en ese momento no tomaban muy en cuenta eh, sus estudios o con la seriedad con la cual se la debieron de haber tomado. También influyeron factores familiares con un 80%. Aquí nos hacen mención de que también las familias eh, tienen mucha parte dentro de la decisión de los alumnos en cuanto a tomar esta decisión. Factores de complejidad de las materias, factores de los servicios docentes, igual hicieron mención de que en ciertos momentos algunos de ellos se sentían atacados, ignorados por cierto grupo de maestros y eso también los obligó a no querer asistir ya a sus clases. Estos, estas personas a las cuales investigué también me dieron motivos por los cuales ellos, externos, por los cuales ellos también decidieron tomar estas decisiones. Aquí hago en la siguiente tablita, también muestro algunos de estos resultados, que sería, necesitaba o quería dinero para mis gastos. Un 80% de estos entrevistados contestaron de que ese fue el motivo principal por el cual desertaron. Obtener experiencia laboral, se necesita dinero en mi casa, también muchos de ellos mencionaron esto, y varios factores como problemas intrafamiliares, problemas en las calles también. Hoy en día uno de los factores que ellos se animaron a contarme, pero muy poco, fueron los factores de las sustancias adictivas, como lo podrían ser el alcohol, los cigarros, la marihuana, que es algo que últimamente se ha estado viendo a más temprana edad. También me dieron ciertos factores, como lo eran el trabajo de cuidado a un familiar, suspensión por conductas inapropiadas, muchos de ellos también fueron suspendidos debido a conductas delictivas. Muy pocos dieron problemas de salud, pero sí hubo uno que otro. También hubo sectores que mencionaban que pues definitivamente no les interesaba mucho estudiar en ese momento, ya que ellos concebían un mejor camino económico al comenzar a trabajar desde muy temprana edad. Sin embargo, también preguntamos cuestiones acerca de qué pensaban ahora que ya llevaban cierto tiempo trabajando,
y si en algún momento les gustaría volver a retomar sus estudios académicos. Un 80% me sorprendió que contestó que sí le gustaría retomar sus estudios, ya que como ellos se han dado cuenta, hoy en día el estudio es fundamental para poder llegar a mejor estabilidad económica. Y también un cierto porcentaje, que podría ser uno de los 5 entrevistados, me dijo que definitivamente solo pensaba en trabajar, ya que él concebía que no era necesario tener estudios para poder tener una vida digna, una buena vida. También la entrevista que se les aplicó hizo hincapié un poco en cómo es la relación familiar de cada uno de ellos. La mayoría de ellos contestaron en un 60% que sus dos padres sí estudiaron la educación básica, mínimo, mínimo primaria. Y también hicieron mención de que sus padres, a pesar de no haber tenido un estudio muy avanzado, pudieron concretar una buena estabilidad económica. Y es por ello que también ellos consideran en ocasiones no continuar con sus estudios. También hicimos eh, hincapié en saber qué es lo que ellos están haciendo actualmente. Muchos de ellos nos dijeron que actualmente están trabajando, que actualmente contribuyen a los gastos de su hogar, y es por ello que se sienten más útiles al estar trabajando en vez de estudiar. Bueno, en conclusiones, eh, se logró el objetivo, que era diseñar un marco referencial respecto al fenómeno de la deserción en mi institución principalmente. Eh, Aquí hago mención de ello. Los principales factores que producen deserción en la escuela telesecundaria José Emilio Grajales, en orden de importancia, son el económico, el motivacional y el familiar, lo cual se encuentra en consonancia con lo expuesto en el marco teórico. Eh, pues claro, muchos de estos autores que han estudiado este tema han llegado a conclusiones muy parecidas. Y esta pequeña investigación que yo tuve la oportunidad de hacer en mi institución me, me llevó al mismo punto, de que en muchas ocasiones los alumnos deciden abandonar sus estudios por motivos económicos y motivacionales. Por lo cual, considero que como escuela debemos de tomar cartas en este asunto. Quizás de manera individual con cada alumno que creamos que esté en riesgo de abandonar sus estudios, ya que como nos mencionan muchas veces, cada alumno es un mundo y viene de familias, de contextos muy diferentes. Y si nosotros podemos dar una motivación a que continúen sus estudios, en un futuro considero que muchos agradecerían eso. Eh, y pues bueno, esta fue mi presentación de esta pequeña investigación que tuve la oportunidad de hacer en esta última materia, seminario de investigación. La verdad que fue un reto para mí, ya que principalmente por el tiempo se me complicó mucho poder realizarlo tal cual como hubiera querido, pero también considero que aprendí mucho
de las personas que pude investigar, de la metodología de la investigación, y considero que este es un trabajo que aún no está concluido, que aún puedo desarrollar un poco más en el futuro y que ya tengo las bases necesarias para poderlas llevar a cabo. Y sin mucho que decir, la verdad que agradezco a la institución por por el tiempo que me dio para entregar, aún después de la fecha límite, este trabajo, ya que por motivos de salud principalmente no pude concluirlo en la fecha que me habían estipulado en un principio. Pero pues agradezco mucho también al docente, al profesor de esta materia, por, por poder analizar mi trabajo y poder atribuirme una calificación. Eh, bueno, pues muchas gracias. Agradezco infinitamente al creador por permitirme llegar hasta este nivel educativo y a todos los que puedan visualizar este pequeño trabajo. Muchas gracias. Hasta luego.